El estoicismo, una filosofía nacida en la Grecia antigua y perfeccionada en Roma, ha perdurado a lo largo de los siglos debido a su enfoque práctico y su capacidad para ofrecer claridad en momentos de incertidumbre. Sin embargo, esta filosofía frecuentemente es malinterpretada o reducida a simplificaciones que distorsionan su verdadero mensaje. Muchas personas lo ven como algo rígido, insensible o desfasado, cuando en realidad es todo lo contrario. Si alguna vez has pensado que los estoicos son personas que suprimen emociones o que simplemente se resignan a las adversidades, es probable que también hayas caído en uno de los malentendidos más comunes sobre esta práctica. Permíteme explicarte con detalle cuáles son estos errores y cómo un mejor entendimiento puede ayudarte a aplicar el estoicismo de manera auténtica en tu vida. 1. El estoicismo te enseña a no sentir emociones. Este es quizás el malentendido más difundido. Muchas personas creen que ser estoico implica volverse una especie de máquina sin emociones, alguien que no siente alegría, tristeza, miedo o amor. Pero esta es una interpretación completamente errónea de la filosofía estoica. Los estoicos no niegan la existencia de las emociones, lo que buscan es aprender a gestionarlas y no permitir que éstas dicten nuestras acciones. Por ejemplo, Marco Aurelio, el emperador filósofo, escribía sobre la importancia de comprender nuestras emociones en lugar de suprimirlas. Para los estoicos, la clave está en identificar cuando una emoción nos domina y recuperar nuestro poder sobre ella. Si enfrentas una situación frustrante en el trabajo, la idea no es reprimir tu enojo, sino observarlo, analizar por qué surge y decidir cómo actuar de manera racional. Este enfoque te permite responder con sabiduría, en lugar de dejarte llevar por impulsos que puedan agravar la situación. Además, las emociones no son intrínsecamente malas desde una perspectiva estoica. La tristeza puede llevarnos a reflexionar y la alegría puede motivarnos. El problema surge cuando permitimos que las emociones gobiernen nuestras vidas de forma desmedida. El estoicismo, entonces, no es una filosofía de insensibilidad, sino de equilibrio emocional. 2. El estoicismo es una filosofía pasiva. Otro error muy común es pensar que los estoicos simplemente aceptan todo lo que sucede sin intentar cambiar nada, como si el estoicismo fuera una invitación a la resignación. En realidad, el estoicismo promueve la acción, pero una acción inteligente y dirigida hacia aquello que está bajo nuestro control. Epicteto, uno de los principales exponentes del estoicismo, nos recuerda constantemente que debemos enfocarnos en lo que podemos cambiar y dejar de preocuparnos por lo que no está en nuestras manos. Esto no significa cruzarse de brazos ante los problemas, sino abordar cada situación desde una perspectiva proactiva. Por ejemplo, si pierdes un tren que necesitabas tomar, un enfoque estoico no sería resignarte sin más, sino buscar alternativas, revisar los horarios de los próximos trenes, reorganizar tu día o buscar una solución creativa al problema. De hecho, muchos de los estoicos más destacados, como Marco Aurelio, ocuparon posiciones de liderazgo donde tomaron decisiones cruciales y actuaron con determinación. El estoicismo no es pasividad, es acción guiada por la razón y los principios. 3. El estoicismo es pesimista. La práctica estoica a menudo se asocia con un enfoque sombrío de la vida, especialmente porque reflexiona sobre temas como la muerte y la adversidad. Sin embargo, esta asociación con el pesimismo es una mala interpretación de lo que realmente representa la filosofía. Los estoicos no reflexionan sobre la muerte para deprimirse, sino para apreciar más la vida. Al recordar que la vida es finita, se nos invita a vivir plenamente el presente, sin posponer nuestros sueños ni dar por sentado a nuestros seres queridos. Por ejemplo, Marco Aurelio aconsejaba a menudo reflexionar sobre nuestra mortalidad no como una carga, sino como un recordatorio de lo valioso que es cada día. Lejos de ser pesimista, el estoicismo es una filosofía profundamente optimista, ya que nos enseña a encontrar la alegría en las cosas simples y en nuestra capacidad de actuar con virtud. En lugar de esperar que el mundo sea perfecto, nos anima a mejorar nosotros mismos y a aceptar con serenidad lo que no podemos cambiar. 4. Ser estoico significa no pedir ayuda. Uno de los errores más perjudiciales al interpretar el estoicismo es creer que promueve una independencia absoluta y que los estoicos nunca deberían buscar apoyo de los demás. En realidad, los estoicos valoran profundamente las relaciones humanas y reconocen que somos seres sociales por naturaleza.
Epicteto hablaba de la importancia de la comunidad y de cómo nuestras acciones deben contribuir al bien común. Pedir ayuda no es una muestra de debilidad, sino una forma de fortalecer nuestros vínculos y aceptar que no siempre podemos resolver todo por nuestra cuenta. Por ejemplo, si estás pasando por una crisis personal, buscar apoyo de un amigo, mentor o terapeuta es completamente coherente con los principios estoicos. La autosuficiencia estoica no significa aislamiento. Más bien, implica ser responsable de tus propias emociones y decisiones, al mismo tiempo que te abres a la colaboración y el apoyo mutuo. 5. El estoicismo es solo para intelectuales. Se tiende a creer que el estoicismo es una filosofía difícil de entender, reservada para académicos o personas con formación filosófica. Pero esta percepción ignora el hecho de que el estoicismo fue diseñado como una guía práctica para la vida cotidiana, no como un ejercicio intelectual. Epicteto, quien comenzó su vida como esclavo, enseñaba a sus alumnos principios estoicos utilizando ejemplos claros y accesibles, como cómo manejar la frustración diaria o cómo prepararse para la adversidad. El estoicismo no requiere que memorices textos complicados, basta con comprender sus ideas fundamentales y aplicarlas a tus circunstancias. Por ejemplo, un principio básico como la dicotomía del control puede ser entendido y aplicado por cualquiera, desde un estudiante hasta un empresario. Se trata de reconocer que está en tus manos, tus pensamientos, acciones y decisiones, y que no lo está, las opiniones de los demás, el clima o los eventos externos. 6. El estoicismo no encaja con las emociones humanas. Un malentendido muy recurrente es pensar que el estoicismo es incompatible con nuestra naturaleza emocional, como si esta filosofía intentara anular la humanidad de las personas. Nada podría estar más lejos de la verdad. El estoicismo no niega las emociones, reconoce que son una parte fundamental de la experiencia humana. Sin embargo, enfatiza la importancia de entenderlas, gestionarlas y no dejar que nos dominen. Tomemos como ejemplo el miedo, una emoción básica que todos experimentamos. Para un estoico, el miedo no es algo que deba reprimirse ni ignorarse, sino que debe ser analizado. ¿A qué le temes exactamente? ¿Es racional ese temor? Imagina que estás considerando cambiar de trabajo, pero el miedo al fracaso te detiene. El enfoque estoico te animaría a desglosar ese miedo. ¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Cómo podrías manejarlo? Este proceso no elimina el miedo, pero te da las herramientas para enfrentarlo con claridad y decisión. Los estoicos no buscan deshacerse de las emociones, sino aprender a utilizarlas como señales o recordatorios. La tristeza, por ejemplo, puede ser un llamado a reflexionar sobre nuestras prioridades, mientras que la alegría puede ser un momento para practicar la gratitud. El objetivo no es vivir sin emociones, sino vivir con ellas de manera consciente y equilibrada. 7. El estoicismo es una filosofía anticuada. Muchas personas creen que el estoicismo, al ser una filosofía que nació hace más de 2000 años, no tiene relevancia en el mundo moderno. Este malentendido surge de la idea errónea de que las enseñanzas antiguas no pueden aplicarse a problemas contemporáneos. Sin embargo, los principios estoicos son sorprendentemente universales y atemporales. Por ejemplo, la dicotomía del control, que Epicteto enseñaba en su época, es más relevante que nunca en un mundo hiperconectado donde muchas cosas escapan de nuestro control. En la actualidad, podríamos aplicar esta idea a situaciones como el manejo de las redes sociales. No puedes controlar lo que otros publican, pero sí cómo reaccionas ante ello. Si alguien hace un comentario negativo sobre ti en línea, puedes elegir no tomártelo de manera personal y enfocarte en lo que realmente importa, tus propios valores y acciones. Lejos de ser anticuado, el estoicismo ofrece herramientas prácticas para lidiar con problemas modernos como el estrés, la ansiedad y las distracciones constantes. Es una filosofía que nos invita a ser más reflexivos, resilientes y enfocados, cualidades que son imprescindibles en el ritmo acelerado del siglo XXI. 8. El estoicismo promueve el sufrimiento innecesario. Algunas personas creen que el estoicismo fomenta una actitud de aguantar el dolor sin quejarse, como si la resistencia al sufrimiento fuera el objetivo final. Esta es una simplificación extrema y errónea. El estoicismo no glorifica el sufrimiento, lo que promueve es la capacidad de enfrentarlo con dignidad cuando sea inevitable.
Por ejemplo, Séneca no decía que debamos buscar activamente el sufrimiento, sino que debemos prepararnos mentalmente para las adversidades, entendiendo que forman parte de la vida. Si pierdes algo valioso, como un objeto o una oportunidad, la idea no es que ignores tu tristeza, sino que reflexiones sobre el hecho de que todo en la vida es transitorio. Esta perspectiva no elimina el dolor, pero te ayuda a enfrentarlo con una actitud más serena. Además, el estoicismo también enseña a evitar el sufrimiento innecesario, como preocuparnos por cosas que no podemos cambiar o mantener rencores que solo nos dañan a nosotros mismos. En este sentido, es una filosofía que nos invita a vivir con mayor ligereza emocional y libertad. 9. El estoicismo es demasiado difícil de practicar. Otro malentendido común es que el estoicismo es una filosofía demasiado exigente, algo que solo personas extraordinarias pueden aplicar. Sin embargo, el estoicismo está diseñado precisamente para ser accesible y aplicable a cualquier persona, sin importar su contexto o circunstancias. Imagina que enfrentas una situación difícil, como un conflicto en el trabajo. Practicar el estoicismo no significa que tengas que ser perfecto y manejar todo sin errores. Más bien, se trata de tomar pequeños pasos, reconocer tus emociones, identificar lo que está bajo tu control y actuar de acuerdo con tus valores. Puede ser tan simple como elegir no responder con agresividad en una discusión o reflexionar antes de tomar una decisión impulsiva. Los estoicos como Epicteto enfatizaban que la práctica diaria es la clave. No necesitas dominar todos los principios de inmediato, basta con comenzar a aplicar uno o dos en tu vida cotidiana. Con el tiempo, estas prácticas se convierten en hábitos que transforman tu perspectiva y tus acciones. 10. El estoicismo es incompatible con la espiritualidad o la religión. Algunos creen que el estoicismo, al ser una filosofía racional, no puede coexistir con creencias espirituales o religiosas. Sin embargo, esto no es cierto. De hecho, muchos principios estoicos son complementarios a diversas tradiciones espirituales. Por ejemplo, el concepto de vivir en armonía con la naturaleza, que es central en el estoicismo, puede encontrarse en muchas religiones y filosofías espirituales. Marco Aurelio hablaba de la importancia de vernos como parte de un todo mayor, lo que resuena con ideas presentes en el budismo, el cristianismo y otras tradiciones. El estoicismo no dicta lo que debes creer en términos espirituales, pero sí te invita a reflexionar sobre tus valores y a actuar con integridad. Si tienes una creencia religiosa, puedes combinarla con principios estoicos para vivir de manera más consciente y virtuosa. 11. El estoicismo promueve el aislamiento social. Una de las ideas más erróneas sobre el estoicismo es que fomenta un desapego emocional tan extremo que las personas terminan aislándose de los demás. Sin embargo, el estoicismo valora profundamente las relaciones humanas y promueve una vida activa en comunidad. Según Marco Aurelio, los seres humanos son por naturaleza sociales, y parte de vivir virtuosamente implica contribuir al bienestar de los demás. Por ejemplo, si tienes un conflicto con un amigo, el estoicismo no te anima a cortar la relación o evitar las emociones involucradas, sino a analizar la situación desde una perspectiva racional. Pregúntate, ¿qué puedo controlar aquí? Tal vez no puedas controlar cómo reacciona tu amigo, pero sí cómo te expresas. Al practicar la empatía y la paciencia, puedes resolver el conflicto en lugar de agravarlo. Lejos de fomentar el aislamiento, el estoicismo busca fortalecer las relaciones al enfocarse en la autenticidad y el apoyo mutuo. Cuando dejas de esperar que los demás sean perfectos y comienzas a aceptarlos tal como son, tus interacciones se vuelven más significativas y armoniosas. 12. El estoicismo rechaza el placer y la felicidad. Muchas personas asocian erróneamente el estoicismo con una vida de privaciones, como si esta filosofía condenara cualquier forma de placer o felicidad. En realidad, el estoicismo no rechaza el placer, pero advierte contra depender de él como fuente principal de bienestar. Para los estoicos, la verdadera felicidad proviene de vivir de acuerdo con la virtud, no de buscar placeres efímeros. Por ejemplo, imagina que ganas una gran suma de dinero. Un enfoque no estoico podría ser gastar sin límites en lujos que te brinden placer inmediato. Sin embargo, el estoicismo te invitaría a reflexionar, ¿realmente necesitas todo esto para ser feliz?
Tal vez encuentres mayor satisfacción invirtiendo en experiencias significativas o ayudando a otros. Esto no significa que debas evitar el placer por completo, sino que debes disfrutarlo con moderación y sin apego. Si puedes encontrar alegría en lo simple y mantener tu equilibrio emocional incluso cuando las cosas no salen como esperabas, estarás mucho más cerca de una felicidad auténtica y duradera. 13. El estoicismo niega la importancia de las metas y aspiraciones. Otro mito común es que el estoicismo desincentiva la fijación de metas o aspiraciones personales, como si esta filosofía promoviera una existencia pasiva. En realidad, los estoicos alentaban a las personas a tener objetivos ambiciosos, siempre y cuando estos estuvieran alineados con la virtud y no dependieran exclusivamente de factores externos. Por ejemplo, supongamos que deseas avanzar en tu carrera profesional. Un enfoque estoico sería trabajar con diligencia y dedicación, pero sin obsesionarte con resultados fuera de tu control, como un ascenso o el reconocimiento de tus superiores. De este modo, tu satisfacción provendría del esfuerzo que pones en tu trabajo, no de factores externos que podrían o no ocurrir. Los estoicos no rechazaban las aspiraciones, simplemente ponían énfasis en cómo las perseguimos. Si basas tu felicidad únicamente en alcanzar metas externas, te expones a la decepción. En cambio, si encuentras valor en el proceso y te esfuerzas por vivir con integridad, tus metas se convierten en una herramienta para el crecimiento personal, no en una fuente de ansiedad. 14. El estoicismo es solo para situaciones extremas. Muchas personas piensan que el estoicismo es una filosofía diseñada exclusivamente para enfrentar momentos de crisis o adversidad, como la pérdida de un ser querido o una enfermedad grave. Sin embargo, los estoicos veían su filosofía como una guía para la vida cotidiana, aplicable tanto en situaciones difíciles como en las más triviales. Por ejemplo, algo tan simple como quedarte atrapado en el tráfico puede ser una oportunidad para practicar el estoicismo. En lugar de frustrarte y ceder a la ira, puedes recordar que no controlas el tráfico, pero sí tu reacción. Aprovecha ese tiempo para reflexionar, escuchar un audiolibro o practicar la paciencia. El estoicismo no se limita a los grandes desafíos, es una filosofía que busca mejorar cada aspecto de tu vida. Desde cómo manejas tus relaciones hasta cómo afrontas los pequeños inconvenientes diarios, los principios estoicos son herramientas prácticas para cultivar una existencia más tranquila y equilibrada. 15. El estoicismo es una filosofía rígida e inflexible. Finalmente, uno de los malentendidos más comunes es que el estoicismo es una filosofía estricta y sin espacio para la flexibilidad o la creatividad. Esto surge de la idea de que los estoicos se adhieren ciegamente a reglas inquebrantables, pero la realidad es que el estoicismo valora la adaptación y la reflexión constante. Por ejemplo, si tienes un plan detallado para tu día y surge un imprevisto, el estoicismo no te diría que fueras rígido y trataras de ignorarlo. Más bien, te animaría a aceptar el cambio y ajustar tus acciones de acuerdo con las circunstancias. Marco Aurelio hablaba de la importancia de fluir con la naturaleza de las cosas, adaptándonos a los cambios sin perder nuestra estabilidad interna. Esta flexibilidad no significa abandonar tus principios, sino aplicarlos de manera creativa según el contexto. Al adoptar esta actitud, puedes enfrentar la incertidumbre con confianza y encontrar soluciones innovadoras a los problemas que enfrentas, lo que convierte al estoicismo en una filosofía profundamente pragmática y adaptable. Conclusión. Al desmontar estos malentendidos, queda claro que el estoicismo no es una filosofía fría, rígida o desconectada de la realidad humana, sino una herramienta poderosa para vivir una vida plena, equilibrada y en armonía con los desafíos del mundo moderno. En lugar de limitar nuestras experiencias, el estoicismo nos invita a enfrentarlas con claridad, virtud y resiliencia, ofreciendo una guía práctica que sigue siendo tan relevante hoy como lo fue hace más de 2000 años.